¿Qué tal? Buenos días, Pancho, para vos y para toda tu audiencia. Muchas Buenos días. gracias por atendernos. Disculpas por molestarlo. Para eso Salvatori, estamos. eh, ¿qué pasó ahí en la Laguna del Toro? Bien, Pancho, yo lo pongo de atrás para adelante. Lo que pasó es que se encontraron peces muertos, como el factor más importante. Sí, 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 Ahora obvio. empezamos a recorrer el camino para atrás para ver cuál fue la causa, ya sea por el derrame de lepas, que es una de las situaciones que se está investigando ver si fue por esta cuestión, o por altas temperaturas, falta de oxígeno. De Bueno, cualquiera de las dos formas, es yo una me situación que... acordaba de esto, de las altas temperaturas y la falta de oxígeno, porque en varios lagos, bueno, sí bien digo, en varios lagos de aquí de la región, cuando el verano ha sido muy crudo, nos hemos encontrado con que aparecían peces muertos en la costa. Exactamente. Esta situación, y en la recorrida, también levantando con los vecinos, ahora se está buscando más información en profundidad, ya es una situación que ha sucedido, la de que aparezcan peces muertos en esta laguna. Pero bueno, una cosa no quita la otra y se va haciendo una cadenita de responsabilidades. El derrame existió, ahora lo que se va a determinar es si ese derrame primero llegó a la laguna y en el caso de que haya llegado a la laguna, si fue quien afectó a los peces. Ese es uno de los procesos. Por eso ayer estuvo trabajando la gente de ambiente del municipio de Cenillosa, la gente de ambiente de la provincia y la gente de recursos hídricos, el equipo técnico de recursos hídricos. Se tomaron las muestras, se hicieron las evaluaciones, se elaboraron las actas y ahora estamos a la espera de los análisis bioquímicos de las muestras que se tomaron en el día de ayer, Pancho. ¿Y Este cuándo se puede llegar a conocer el resultado de estos análisis? Estos análisis entre 7 y 10 días está disponible la información para saber si llegó la contaminación a la laguna o no llegó la contaminación a la laguna. Y ahí se verá cuáles son las acciones a tomar, Pancho. Como te decía, si tenemos la contaminación, es una forma de atacarlo, remediarlo y también de trabajar con el EPA. Y por el otro lado, si fue por alta temperatura y falta de oxigenación en la laguna, es una laguna cerrada, que no tiene circulación de agua, así que si la recorres es una laguna que tiene Sí, un yo tono... estuve allí en el lugar, antes de ayer estuve en el lugar, sí. Bien. Salvatori, y en el mientras tanto, hasta que no estén los resultados, ¿no hay ninguna acción que ustedes Sí, tomen? Porque los vecinos se quejan justamente del hedor, de todos los inconvenientes que trae esta mortandad de peces. bien, ahí respecto de las acciones, como bien decían, lo primero es, no fue una planta de efluentes, había varios comentarios de la sociedad, me parece importante aclararlo. Primero, como se volcaron efluentes, se hablaba de que no había plantas de tratamiento cloacales en Cenillosa. Si la planta de tratamiento se existe, esto es un rebombeo que es intermedio. Viene por gravedad hasta este pozo y desde el pozo, por diferencia de altura, se bombea hacia la planta. Esto, como decían ustedes, ante un corte de energía, por gravedad siguió abordando el agua del pozo y al no tener el grupo electrógeno, que esa es la falencia, no pudieron activar el sistema secundario de energía y seguir bombeando de manera normal. Por eso es que se produce el derrame, que si lo recuerdan se terminó conduciendo por el curso de la calle paralela. Las acciones ahora en concreto es, primero, los análisis de laboratorio, las sanciones en función de lo que yo arroje, retirar los peces muertos y trabajar en el plan de remediación de esta laguna. Es un ¿Y trabajo de cuándo gestión de la gente. comienzan a retirar los peces muertos por el hedor que hay allí? Ahí, respecto de lo del hedor, Pancho, también como para comentarte, uno de los factores son los peces que aparentemente aparecieron muertos entre el sábado y el domingo, y también tenemos un montón de situaciones alrededor que los vecinos bien conocen, de chancherías y algunos sectores productivos que también son los que Está bien, terminan emanando el hedor ese está que bien, sí, se sí, siente sí. en el ambiente. Los peces se van a retirar porque es una situación que hay que remediar
pero la sumatoria de factores son las que te termina dando cuando recorres ese olor tan característico. Salvatori, usted dice que hay una calle que se vio afectada también porque esa calle es la que desemboca también en esa laguna. Ayer cuando hablábamos justamente con el intendente recibimos un mensaje de un vecino del lugar que dice que siempre sobre esa calle hay aguas servidas, que hay un club de bicicross, que los chicos tienen clases de hockey y que tienen que pasar a veces entre las aguas servidas porque no es un episodio que se dio de manera extraordinaria. Ellos hablan de una habitualidad de esto. Eso lo levantamos, que es aparentemente es una habitualidad que sucede, valga la redundancia, habitualmente, así que ahí es el trabajo del EPAS para que estas situaciones no vuelvan a suceder, o por que se le tapan las cañerías, o porque le falta energía y no tienen el grupo de respaldo, que es ahí el trabajo fuerte con el EPAS para que no vuelva a suceder. El municipio ya hizo las acciones de nivelación de la calle, pero no tiene que haber derrames, no importa cómo se conduce el fluido. Es decir, a ver, el EPAS sabía que entonces que estaba el generador que no funcionaba y que había derrames de esa a la calle, no que llegaban a la laguna, sino que había. Esto lo sabía el EPAS. Otra cuestión ahí, Pancho. Sí. Como lo recorriste, te lo resalto, la calle no es que desemboca en la laguna, la calle corre paralelo a la laguna y debe tener unos 120 metros desde la laguna hasta la calle. Los vecinos lo que manifiestan, porque cuando lo recorres ya prácticamente estaba seco, es que por la canalización lateral de la calle se discurrió por el terreno de uno de los vecinos. No es que la calle desemboca directamente en la laguna. No, si eso lo vi, que no desemboca directamente en la laguna, no. Para aclararlo por la... Eso lo vi. Lo que sí, también es cierto esto, ¿no? Es decir, el EPAS sabía que tenía todos estos inconvenientes y no los subsanó cuando los tenía que subsanar. Claro, y ante esto, como bien decís, tenés que tener el grupo de electrógeno de respaldo. Claro. En cualquiera de las situaciones te puede fallar la energía eléctrica, podés tener el grupo de electrógeno funcionando, que no fue el caso, se te acabó la nafta, te falló, son equipos mecánicos, pueden fallar. Tu tercera opción tiene que ser, si es un volcado, que sea un volcado controlado y que no termine contaminando todo el ambiente. Tenés que tener una tercera opción, lamentablemente, pese que es la última, para poder abordarlo. Es que tampoco nadie pensaba que Cenillosa iba a llegar hasta el lugar donde está llegando las construcciones, ¿no? Eso, y que se podía llegar a extender tanto tiempo quizás el corte de energía eléctrica. Entonces fue una sumatoria de factores que hoy nos terminan teniendo en esta situación. Ahora, haya sido por el derrame o no haya sido, la situación de los derrames, estos que los vecinos manifiestan como habituales, se tiene que solucionar. Y si no fue por el derrame, lo mismo en la laguna, una remediación se va a tener que hacer porque no se puede seguir en esta situación, Pancho. Ahí había algunas propuestas de los vecinos que se estuvieron levantando desde el equipo técnico de recursos hídricos para ver cómo se puede remediar la laguna, pese a que no, si los estudios terminan dando de que no fue por la contaminación del derrame, cómo se subsana esta situación. Claro, algo hay que hacer, exactamente. Tanto para los derrames habituales, y como no tenían el grupo electrógeno, se tiene que solucionar, y por el otro lado también se tiene que solucionar de alguna manera la situación de la laguna. Bien, la verdad que le tengo que agradecer porque no todos nos han hablado tan claramente siempre de estas situaciones que se dan en otros organismos. Así que le tengo que agradecer por esto. Segundo, ustedes ayer estuvieron, o en su caso ayer estuvo reunido con los vecinos. ¿Qué le pidieron los vecinos ayer? Los vecinos lo que piden es la intervención, como bien decías, Pancho, en esta situación reiterativa de que se rebalsa la cloaca. Entonces es darle las herramientas suficientes, que principalmente son económicas, los fondos, para que el equipo técnico del EPAS tenga los grupos electrógenos disponibles y operativos, y que puedan realizar la operación como corresponde. Y en el caso de que falle la línea eléctrica, que fallen los grupos electrógenos,
que se tenga una tercera opción para saber dónde volcarlo y que no se termine volcando justo en una laguna que tenemos en cercanía. Son las situaciones que manifiestan los vecinos. Y después sí la remediación de la laguna, porque lo vienen viendo hace muchos años, ya nos manifestaban que... Es decir, habría que tratar de sacar la laguna del lugar. No sé si sacar la laguna del lugar, no creo que sea a lo mejor lo correcto, Pancho, pero hay algún espacio verde que se puede generar, un canal que corre perpendicular a la laguna y es un espacio verde muy bonito. Yo apuntaría a conservar la laguna y a preservar el entorno. Como bien decías, hay un centro de actividades físicas, hay una pista de ciclismo, es un lugar lindo como para conservarlo. Yo no apuntaría a secar una laguna, no iría en contra de una cuestión medioambiental. Pero podría haber algún desagüe hacia el río. Ahí corre un canal en paralelo, es una laguna que viene, por nos contaban los vecinos, que hay varios historiadores que lo han trabajado. Esto era una cadena de lagunas que existió en algún momento en Cenillosa. No pensaría en un desvío hacia el río y vaciarla, sino la vamos a terminar rellenando y seguir con un crecimiento inmobiliario del desarrollo de la ciudad, sino que sea un entorno lindo para los habitantes de Cenillosa, trabajarlo con el municipio. Bien, ahora habría que sanearla entonces. Sí, hay que sanearla, eso sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Salvatori, volviendo a lo del tema de los derrames, al LEPAS ya les dieron un plazo perentorio como para que cumplan con la reparación o con, no sé, la compra de otro equipo. Ya están en ejecución ese tema, la reparación de uno de los grupos de electrógenos y la compra de uno adicional de backup, y también la alternativa de dónde volcar los líquidos. En el caso de, ya te digo... Sí, plan de contingencia. Claro, un plan de contingencia, como nos pasa en los aviones, que tenemos 3 planes de contingencia, en este caso también tener alguna alternativa y que no termine volcando por gravedad hacia esa calle que termina de una u otra manera desembocando en la laguna. Bien, esto lo tienen que presentar en breve entonces. Sí, esto ya se está trabajando desde el EPAS. Qué bien. Bueno, a partir de hoy entonces, ¿cómo siguen las acciones? ¿Comienzan a levantar los peces muertos, todo esto? Sí, las acciones van a ser primero para remediar esta situación con los peces muertos, lo siguiente con las acciones en el EPAS, en particular para dotarlo de los insumos que correspondan, y lo siguiente es esperar el resultado del laboratorio, Pancho, para saber cómo se termina haciendo la remediación de esta laguna en particular. Bien. Sí, al final los que no tenían nada que ver fueron los que estuvieron actuando, ¿o no? Sí, tal cual. Claro. Sí. Pero siempre llegamos a lo mismo, ¿no? Una falla que se sabía que estaba y que no se solucionó. Bueno. Sí, lo bueno es que nos permite detectar en el caso de que no haya sido por el volcado, esta situación se puso de manifiesto a nivel social, se tiene que atender, y si no fue por el volcado, también nos levantó una problemática en la laguna que, como te decía, aparentemente ya hubieron varias veces que aparecieron estos peces muertos y tenemos que ver cómo lo contrarrestamos. Se puso de evidencia de manera social y en cierto modo lo celebro, porque si no seguíamos tapándolo de alguna u otra manera. Sí, está bien. Bueno, Salvatori, muchas gracias por atendernos, le pido disculpas por haberlo molestado y a esta hora, pero sé que está trabajando, por eso lo llamamos a esta hora, ¿no? Si no sería otra manera. Bien, gracias por atendernos, que siga muy bien, hasta luego, buen día.